Buenos días. Dios bendiga, hermanos. Como les decía, hemos estado hablando en cuanto a mujeres de la Biblia. El día de hoy leímos Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 15. Y es interesante, hermanos, porque mucha gente tiene la Biblia como anticuada, como pasada de tiempo. Incluso hay muchos que han considerado la Biblia machista, que va en contra de la liberación de la mujer, que va en contra incluso de la mejora en cuanto al progreso de la gente en general o del mundo en general. Sin embargo, hermanos, la Biblia es diferente a cualquier otro libro. Por un lado, hermanos, mientras que la gente puede tachar a la Biblia de machista o de anticuada, en realidad las mujeres en la Biblia, hermanos, forman parte fundamental, importante, incluso central de todo lo que está pasando. Si hablamos de mujeres en el Antiguo Testamento, estaríamos hablando de Eva, de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Lea, de Ruth, de Esther y muchas otras mujeres mencionadas en el Antiguo Testamento. Incluso 2 libros del Antiguo Testamento llevan nombre de mujer. Uno de los jueces mencionados en el libro de Jueces es una mujer. Era una juez. Varios de los personajes importantes del Antiguo Testamento eran reinas. Y luego nos movemos al Nuevo Testamento, hermanos, y miramos el ministerio que Cristo comienza. Y cuando hablamos del ministerio de Cristo, no podemos dejar de fuera a María, su madre, que incluso el ángel, cuando se le aparece a ella, dice: bendita eres entre todas las mujeres. No podemos dejar fuera a María Magdalena, Marta y María, a la mujer que fue sorprendida en adulterio, a la mujer en cautiverio que estaba en cautiverio por Satanás, la mujer con flujo de sangre, la mujer en el pozo, la mujer que besó sus pies y muchas otras, hermanos. Cuando hablamos del evangelio de los apóstoles, de la misión de los apóstoles, del ministerio de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona a una mujer llamada Priscila. Y la menciona 5 veces, hermanos. Y esta mujer Priscila siempre va acompañada de su marido. Y Pablo, cuando se refiere a ellos, habla con un respeto en cuanto al ministerio que ellos llevaban de evangelización. Entonces, dado que las mujeres son importantes en la Biblia, hermanos, no nos puede sorprender que la conversión de Lidia tome parte fundamental de lo que es el predicar el evangelio y el obedecerlo y todo lo que conlleva todo esto. Porque el evangelio no se trata solamente de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se trata de todo lo que lo rodea. Y todos los que forman parte fundamental de esto. Entonces, váyase a Hechos capítulo 16 conmigo. Hechos capítulo 16. Lo voy a leer todo, hermanos, y después nos vamos a ir por partes. Lo voy a leer todo primero y después nos vamos a ir por partes, ¿ok? Dice Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 15. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, hermanos, esta es la historia de la conversión de Lidia. Pero aquí la pregunta es, ¿cuáles son los puntos principales de esta historia? Bueno, déjame le digo el primer punto. El primer punto es la obra de Dios en la conversión de Lidia. ¿Qué tuvo que ver Dios en toda la conversión de Lidia? Bueno, es muy interesante esto, hermanos. La providencia de Dios, y me gustó esta definición que alguien daba, dice que la providencia de Dios, dice que la actividad continua de Dios hace que todos los eventos de los fenómenos físicos, mentales y morales consigan sus propósitos. Entonces, en pocas palabras, dice, a Dios trabaja de una manera que a veces no llegamos a entender muchas veces. O de una manera que ya con el paso del tiempo nos damos cuenta que era Dios trabajando en todo esto. Pero dice, Dios trabaja de una manera que no importa lo que uno trate de hacer o cómo uno trate de evitar, Dios siempre busca la manera para que su palabra sea predicada. Póngase a pensar un poquito en toda la historia de la Biblia. Y cómo cómo Satanás ha tratado de detener la salvación del hombre. Dios creó al hombre, creó a la mujer, los puso en el Edén, les dio un mandamiento y les dijo, de todo árbol, de todo fruto de árbol que está aquí, pueden comer menos de este árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Bueno, vamos a buscar una manera para que el hombre caiga. Y el hombre y la mujer cayeron y fueron destituidos, y Dios ya tenía previsto esto. Porque dice Efesios capítulo 1 y versículo 4 que nos haya apartado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos en Cristo. Entonces, hermanos, esta no es la única vez en la que Satanás va a tratar de detener todo este paso, todo este camino. Si usted recuerda, llegan a Egipto, bueno, viene toda una hambruna, ¿verdad? Toda la gente se está muriendo de hambre y los hermanos de José lo venden a él como esclavo, lo iban a matar y al final uno de ellos lo convence de que lo vendan y lo venden como esclavo y fue caminando, todo su camino lo llevó a ser el segundo al mando en Egipto y después de esto pues todos sabemos la historia, él es el salvador del pueblo de Israel en Egipto, se quedan ahí alrededor de 400 años. Y después se levanta un faraón que no conocía a José ni conocía a Jehová y se da cuenta de que el pueblo de Israel está creciendo en número y dice, vamos a tener que hacer algo al respecto. Y dice, este es el mandamiento. Cada varón que nazca de los judíos va a tener que ser asesinado. Entonces uno diría, bueno, hasta aquí va a llegar el pueblo de Dios. Y no es así, hermanos. Dios sigue trabajando y la madre de Moisés lo esconde y Moisés, hermanos, mientras que el faraón manda que maten a todos los niños recién nacidos, a todos los niños que están naciendo de los judíos, varones. Fíjense cómo son las cosas. Dios hace que Moisés crezca en el palacio. Es interesante. Y después nos adelantamos en el tiempo y viene a oídos de Herodes, hermanos, que van a ser un niño que va a liberar al pueblo de Israel, a que va a liberar a los judíos de la esclavitud, y dice, algo tengo que hacer al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a mandar matar a todos los bebés también. Y viene el ángel y se le aparece a María y le dice, vas a tener que salir de aquí. Váyanse para que el niño sea salvo y después regresan. Y hermanos, a lo largo de la historia,
Satanás siempre ha buscado detener el progreso, detener la salvación del hombre, pero Dios siempre busca una manera para que esto se logre de cualquier manera. En esta historia, hermanos, no es la excepción. En esta historia dice que primero el apóstol Pablo fue detenido por el Espíritu Santo de ir a la provincia de Roma en Asia, Hechos capítulo 16 y versículo 6. Se lo prohíbe del Espíritu Santo. Dice, no vas a ir todavía. Y después, si usted se va a Hechos capítulo 16, versículo 9, dice que después de que lo detiene nuevamente el Espíritu Santo, en Hechos 16, 9, se le aparece en visión a alguien y le dice que tiene que venir a Macedonia. Entonces, hermanos, quiero recordarle este versículo que encontramos en Romanos capítulo 8 y versículo 28. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo, y yo sé que usted lo ha entendido muy bien. No hay casualidades con Dios. No hay accidentes con Dios. Las cosas no suceden por mera coincidencia. Quiero leer lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 14. Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces dice Lucas, está escribiéndonos la carta, Lucas está escribiendo Hechos, y dice, nosotros teníamos por seguro que Dios quería que nosotros llegáramos ahí. No cabía ninguna duda de que Dios nos estaba mandando a ese lugar. Y luego Hechos 16, versículos 13 y 14 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, Lidia no era de Macedonia. ¿Ok? Lidia no era, ella era de Tiatira, esto era en Asia. Ella viaja desde donde Pablo había estado a la lejana ciudad de Filipos, en Macedonia. Fue allí en una tierra extraña, hermanos, una tierra que no era ni de Pablo, ni siquiera era de Lidia. Pero los dos se juntan en esta tierra, en esta ciudad, para que Lidia escuche el evangelio. Y Pablo dice, a mí no me cabe la menor duda de que Dios me está mandando aquí para predicar el evangelio. Y no sabemos exactamente cuál fue el camino que Lidia tomó, hermanos, para llevarla hasta ahí. Pero no es coincidencia. Y quiero que si usted se ponga a detener un poquito aquí, quiero que usted se ponga a pensar en su conversión, en cómo sucedió, cómo sucedieron las cosas. Y si usted se pone a pensar en ello, hermanos, usted podría ver el trabajo de Dios a lo largo y ancho de su conversión. Usted no llegó aquí por casualidad. Usted llegó aquí porque hay un plan que está trabajando a lo largo de todo este tiempo. Y a lo mejor usted va a decir, ¿sabe qué, hermano? Es que esto no aplica conmigo porque yo ya estaba en la iglesia desde que nací, o mis padres eran miembros de la iglesia desde que yo estaba chiquito. Bueno, aún así usted es parte del plan de Dios. Porque si usted se pudiera poner a platicar con sus padres y le preguntara, oye, ¿cómo llegaron aquí? Bueno, Dios tuvo que poner los medios para que alguien les pasara enfrente, o para que alguien les predicara a ellos, o para que alguien les hablara de la palabra de Dios a ellos, hermanos. Hermanos, cada vez que veo la historia de Lidia, cada vez que veo la conversión de Lidia, no puedo evitar ver el trabajo de Dios en todo ello. ¿Y sabe qué es lo interesante de ello? Cada vez que me pongo a pensar en mi vida y en las acciones que yo he tomado, las decisiones que me han llevado hasta aquí, estaría ciego si no puedo ver el trabajo de Dios detrás de ello. Cada vez que alguien trata de convencerme de que no hay un Dios, de que no existe un Dios, lo único que tengo que hacer es ver mi vida.
y ver los pasos que he tomado, dónde comencé y dónde estoy ahorita. Y no es casualidad. No sucede por mera casualidad. Pero esto no es todo, hermanos. Punto número 2, la obra de Pablo en la conversión de Lidia. Ya miramos el trabajo de Dios en la conversión de Lidia. Ahora déjeme le hablo del trabajo de Pablo en la conversión de Lidia. Dice Hechos capítulo, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, hermanos. Dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, yo le estaba diciendo ahorita que no hay casualidades, y que Lidia no llegó a ese lugar por mera casualidad, y que Pablo no llegó a ese lugar por mera casualidad. Dios estaba trabajando en esto. Pero hermanos, también Pablo no estaba predicando el evangelio por mera casualidad. Esto era algo que Pablo hacía constantemente. Esto era algo que él hacía. Si usted recuerda lo que dice Hechos capítulo 16 y versículo 10, si usted tiene su Biblia abierta, no lo voy a poner aquí, si usted tiene su Biblia abierta, fíjese bien lo que dice. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo del cristiano? Bueno, Dios, hermanos, Dios va a poner los medios. Dios va a poner los medios para que usted conozca gente. Dios va a poner los medios para que usted conozca a personas nuevas. Dios va a poner los medios para que usted conozca familias nuevas. Dios va a poner los medios para que usted viva una vida rodeada de gente que no ha escuchado las buenas nuevas, que no ha escuchado el evangelio. Dios va a poner los medios, hermanos, pero hasta ahí llega el trabajo de Dios. ¿Alguna vez ha visto los puppets? Estos monitos que meten la mano y usted mueve la boca del monito. Y incluso le mueve las manitas también. Bueno, hermanos, Dios no va a hacer eso con nosotros. ¿Ok? Dios no va a hacer eso con usted. Dios le va a decir lo que está esperando de usted. Dios le va a decir lo que desea de usted. Pero usted tiene que tomar ese paso para hacerlo. Usted tiene que tomar la decisión de comenzar a hablar del evangelio. Usted tiene que comenzar la decisión de poder hacer algo al respecto. ¿Sabe? Ayer me tocó venir al desayuno que hicieron los hermanos para varones. Y hermano Clint le tocó traer una pequeña lección. Y el hermano Clint, cuando comenzó, decía: yo no traigo una lección. Dije, lo que yo escribí son un montón de pensamientos que se me han venido a la mente. Y los quiero compartir con ustedes. Dijo. Y me llamaba mucho la atención lo que él decía. Decía él que el otro día estaban en el auditorio y estaban cantando. Y decía él: The joy of the Lord is my strength. Hay una canción que se llama The joy of the Lord is my strength. Dice: el gozo del Señor es mi fuerza. O el gozo en el Señor es mi fuerza. Y decía él que lo estaba cantando y que después se detuvo y dijo: no sé qué significa eso. No sé a qué se refiere el canto con eso. O sea, no sé a qué se refiere con el gozo del Señor es mi fortaleza. Y al no saber cómo se mira, decía él, ya no quería cantar porque sentía como que iba a cantar una mentira. Pónganse a pensar en eso un poquito. Y decía él, y lo decía, dice, porque y me gustaba mucho la forma en la que se expresaba él, y me gustaban mucho los pensamientos que dijo ayer, porque dice que conoce a una persona
con la cual ha convivido bastante tiempo, dice. He convivido bastante tiempo con él, dice, lo voy y lo visito, dice que creo que lo va y lo visita a un nursing home. Y va cada semana. Dice, y en todos los años que lo he conocido, en todos los años en los que hemos vivido y convivido y todo, dice, jamás hemos hablado de Cristo y jamás hemos hablado del Evangelio, jamás hemos hablado de la iglesia, es más. Dice, siempre hablamos de dinero, y siempre hablamos de negocios, y siempre hablamos del trabajo, pero jamás hablamos de Cristo. Dice, entonces, un día, dice, yo me decidí que ese día iba a hablar de Cristo. Y dice que cuando llegó ahí no lo pudo hacer. Y dice, no lo pude hacer porque tenía miedo de que él me preguntara cuál es la diferencia entre tú y yo. Tú dices que tú tienes a Cristo, yo no lo tengo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Todos los años que nos hemos conocido, somos igualitos. Hablamos de las mismas cosas, nos referimos a las mismas cosas, tenemos las mismas expresiones. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Y dice que le dio miedo que alguien le dijera eso. Y es cierto, hermanos. Y otro hermano levantó la mano y dice el hermano, yo tengo el mismo problema. Dice, yo he viajado 5,000 millas para predicar el Evangelio en África. Me dijo, fíjese bien lo que dijo. He viajado 5,000 millas para predicar el Evangelio en África a gente que no habla el mismo idioma que yo. A gente que no me conoce. A gente que a lo mejor es la única vez que me va a ver. Dice, pero jamás he cruzado la cerca para predicarle a mi vecino, el cual me ha conocido por más tiempo, del cual hablamos el mismo idioma. Y decía, mi miedo es el mismo, que me llegue a confrontar y me diga, yo te conozco a ti. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Hermanos, Pablo no tenía este problema. Pablo no tenía este miedo. ¿Sabe por qué? Porque siempre predicaba de lo mismo. Siempre hablaba del Evangelio. ¿Quiere saberlo? 1 Corintios capítulo 1 y versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los judíos y para los gentiles locura. Y luego fíjese bien lo que dice en el siguiente capítulo. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. A mí no me interesaba conocer cosa alguna de ustedes, decía, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, estas palabras que Pablo dice son importantísimas. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor dice, yo podía llegar a la casa de ustedes y sentarme con ustedes y platicar de un sinfín de cosas, pero esa no era mi preocupación más grande. Mi preocupación más grande era que conocieran el Evangelio. Por ende, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Mejor no me la cuenten. Déjenme que yo les cuente de Cristo. Es interesante esto, hermanos, porque en esto se basa la salvación. Podemos tener a un Dios que pone los medios, que pone los tiempos, que pone las formas, que pone los momentos exactos para conocer a gente. Podemos conocer a la gente, puede venir la gente, o puedes estar dispuesto a escuchar la gente, pero ¿qué va a escuchar la gente si no hay nadie dispuesto a hablar? Por ende, hermanos, lo que Pablo hizo en la conversión de Lidia es enorme. A mí me gusta, me fascina, hermanos, lo que Pablo le pide a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. A mí me encantan esos versículos.
Para mí, hermanos, si yo pudiera poner algo en la Biblia, así que lo estampen, serían esos versículos, hermanos. Porque me gustan las palabras de exhortación que Pablo usa con Timoteo. Dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, instruye con toda doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué le pide esto? Dice: porque vendrán tiempos cuando la gente no querrá oír la verdad, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Y esto no va a estar muy lejos de la verdad, hermanos. Hay gente que lo único que está buscando es algo que se escuche bonito, algo que me llene. ¿Sí me entiende? Y a veces lo que me llena no es lo que necesito. A veces lo que me llena no es lo que mi cuerpo necesita. Lo voy a poner un ejemplo. Christian tiene un snack que le encanta. Le encanta. Y no quiero decir el nombre porque se me da que se levanta y la cabeza luego. A él le encantan los popcorn. Si vamos al cine, hermanos, compramos las cubetas ahí entre él y yo solos, nos aventamos. Y la vamos y la rellenamos y otra vez. Pero este popcorn es una mentira, hermanos. Porque si yo lo dejo que todos los días coma popcorn, todos los días va a estar lleno. Pero ¿sabe lo desnutrido que va a estar mi hijo? ¿Sabe lo mal alimentado que va a estar? ¿Sabe qué pasa si yo le doy popcorn todos los días? Él todos los días va a estar lleno y jamás va a tener hambre. No va a decir: oh, papi, tengo hambre. Pero cuando vayamos al doctor, hermanos, lo más probable es que me diga: está bajo en esto, y está bajo en esto, y está bajo en esto. Y si sigue con esa dieta, no va a llegar muy lejos. Entonces yo le tengo que dar lo que el cuerpo necesita. Yo le tengo que dar lo que él necesita comer. Y Paloma le tiene que dar lo que él necesita comer. Bueno, Dios, hermanos, nos da lo que nosotros necesitamos comer, pero muchas veces nosotros decimos: no, hermano, eso no me llena. Eso no es para mí. ¿Qué dijo Pablo en Hechos capítulo 20 y versículo 27? Porque no he ruido de anunciaros todo el consejo de Dios. No he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, Pablo y Dios hicieron su parte en la conversión de Lidia, pero ahora vamos a hablar de la obra de Lidia en su conversión. Lidia tuvo que tomar una parte fundamental de su conversión, no nada más Dios, no nada más Pablo, Lidia también. Déjame se lo digo, fíjese bien. Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, hermanos, déjenme le cuento un pequeño resumen de quién era Lidia. Lidia, hermanos, si el mapa no nos engaña, y si la historia concuerda perfectamente, si el mapa no nos engaña, podríamos hasta llegar a decir que Lidia fue la primera persona europea que se convirtió. En aquel tiempo era conocida como Asia, pero hoy en la actualidad de la ciudad donde era Lidia es considerado Europa. Número 1. Número 2. Lidia era una gentil convertida al judaísmo. Era una persona que nació gentil y que se convirtió al judaísmo. Ella estaba a la orilla del río, hermanos, orando con otras mujeres judías. Parece que ella no tenía una sinagoga, o que la mayoría de las mujeres que estaban ahí no tenían una sinagoga. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque era el día de reposo. Y normalmente en el día de reposo los judíos iban a la sinagoga. Sin embargo, dice que ellas no estaban en una sinagoga, estaban a la orilla del río orando, porque era lo que normalmente se hacía en el día de reposo. Y Pablo y sus compañeros vienen y le predican a este grupo de mujeres.
Y el texto dice que Lidia estaba oyendo. Algunas personas, hermanos, no convertidas, algunas personas que no han obedecido el evangelio, incluso yo lo he llegado a decir, no hay nada que por nosotros mismos, que hagamos por nosotros mismos, que pueda llevarnos a la salvación. Pero sí hay algo, hermanos. Realmente sí hay algo que podemos hacer. Podemos escuchar, podemos oír y podemos abrir nuestro corazón para dejar que la palabra de Dios realmente haga su trabajo en nosotros. Hay una frase, y quiero compartirla con ustedes. En Lucas capítulo 13 y versículo 24. Lucas capítulo 13 y versículo 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjese bien, la palabra dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Cuando me fui al diccionario griego, hermanos, para buscar esta palabra, esforzados, ¿sabe cuál es la frase que me encontré? Dice que la palabra esforzados literalmente significa luchar. Lucha con todas tus fuerzas por entrar por esta puerta. Pon todo de tu parte para poder entrar por esta puerta. Pon todo lo que hay en ti, todo lo que hay en tu ser, para entrar en ella. Hermanos, cuando hablamos de la conversión de Lidia, hablamos de un recipiente con los ingredientes perfectos. Fíjese bien. ¿Alguna vez ha hablado con alguien y le dice: oiga, me gusta mucho cómo cocinó esto, ¿me puede dar los ingredientes? Sí, claro que sí. Es muy fácil, hermanos, y se lo he dicho, es muy, muy fácil seguir los ingredientes para la comida americana. Por alguna razón es muy, muy fácil porque le ponen medidas para todo. No sé si has fijado, si va a ser una comida americana le ponen medidas para todo. Es sumamente difícil cocinar comida mexicana, porque si le hablo a mi mamá y le digo: mamá, ¿cuál es la receta? No sé, mijo, es que le doy al tanteo. Ay, lo que tú vayas viendo. Ayer, no le voy a mentir, ayer le hablé a mi suegro y le dije: oiga, ¿cómo hace el menudo? Y me estaba dando los ingredientes y le tenía que sacar las medidas a fuerzas, hermanos. ¿Y cuánto chile necesita? Compre una bolsa. ¿Cuánto chile necesita? ¿Cuántos chiles le echa? Échale 15, pues. Seguro. Bueno, échale más. O échale esto. Ok, y le va echando sal. Ok, ¿cuánta sal le echa? Pues no sé, Juan, lo que usted vaya viendo. No, ¿cuánta sal le echa? O sea, le tuve que preguntar como 4 veces. Y lo mismo con mi madre, porque necesito que me dé un tipo de medida, algo. Bueno, hermanos, y yo sé que le ha pasado a usted también. Pidió una receta y le dicen: ay, ahí dale dando al tanteo. Soy malísimo para los tanteos yo. Se lo digo. Y yo soy malísimo para probar la comida. Yo nunca pruebo la comida hasta que ya la terminé. Es más, a veces alguien más la prueba antes que yo. Y yo fui el que la cocinó. Yo nomás lo que me dicen son lo que voy poniendo. Pero aquí, hermanos, aquí se juntaron los ingredientes perfectos para que hubiera una conversión. ¿Qué se juntó aquí? Un Dios que está dispuesto a perdonar a cualquiera. Un Dios que busca la comunión con el hombre. Un Dios que busca la redención del hombre. Bueno, este es el primer ingrediente. Un Dios que hace todo lo posible porque el hombre esté bien. Primer ingrediente. ¿Cuál es el segundo ingrediente? Un hombre dispuesto a predicar el evangelio. A costa de todo. No le importa qué es lo que piensen los demás. No le importa cuántas veces lo tengan que meter a la cárcel. No le importa cuántas veces lo tengan que golpear. No le importa que lo llamen loco, que lo llamen anticuado, que lo llamen antisocial. No le importa nada de eso. Él está dispuesto a predicar el evangelio. Y por eso la importancia de la palabra, de la frase que utiliza: procuré no saber nada entre vosotros, sino a Cristo ya he crucificado. Por eso la importancia de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice: cuando estuve con ustedes les prediqué el evangelio. El mismo que predico en todos lados. Por esto la importancia de Hechos capítulo 16 y versículo 10.
cuando dice que ellos estaban seguros de que Dios los estaba mandando allá para predicar el evangelio. Entonces tenemos a un Dios dispuesto a perdonar, tenemos a un hombre dispuesto a predicar, faltaba un último ingrediente: una mujer dispuesta a escuchar, una mujer dispuesta a obedecer. Y este es el asunto. Dice Romanos capítulo 10 y versículo 14: ¿Cómo pues invocaremos a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? La palabra, hermanos, oír, es muy importante. Es muy, muy importante. Porque podemos tener a un Dios que lo perdona todo. Y podemos tener a un hombre que predica de todo. Pero de nada sirve si no hay alguien que esté dispuesto a escuchar. Y ahora, si usted está aquí el día de hoy y no ha obedecido el evangelio, ¿qué espera? Hablamos de 3 ingredientes principales para que haya una conversión. Hablamos de un Dios que está dispuesto a perdonar. ¿Qué cree? Ese es el mismo Dios todavía, el mismo que estoy predicando ahorita. Entonces, este ingrediente no ha cambiado. Aquí está todavía. Hablamos de un apóstol que estaba dispuesto a predicar. ¿Qué cree? Se le acaba de predicar el evangelio ahorita. ¿Sabe qué ingrediente falta? ¿Sabe qué es lo que falta nada más? Alguien que está dispuesto a escuchar. Alguien que esté dispuesto a abrir su corazón y a obedecer el evangelio. Porque usted puede estar escuchando ahorita, pero si oigo y no hago nada al respecto, da lo mismo. Si oigo y no hago nada al respecto, da lo mismo. Quiero terminar con lo que dice Santiago, capítulo 1. Sigue Santiago, capítulo 1, versículos 19 en adelante. Si usted está aquí el día de hoy, si usted no ha obedecido el evangelio todavía, hoy es la oportunidad para hacerlo. Tiene un Dios dispuesto a perdonar, ha escuchado el evangelio de parte de su servidor, solamente falta que alguien obedezca. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No está engañando a Dios. No me está engañando a mí, se está engañando solo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué espera? ¿Qué esperas? ¿A que ya sea tarde? ¿A que ya no alcances? ¿A que ya no haya tiempo? Estás jugando un juego muy, muy peligroso. Y la mayoría de la gente que lo juega, pierde. Hoy es la oportunidad. Mañana quién sabe. Ojalá y nos dé Dios un corazón semejante al de Lidia. Que Lidia no puso peros, no puso obstáculos, escuchó, lo abrió, lo obedeció y vivió su vida como cristiana. Ojalá y podamos llegar a ser iguales.